Bendiciones para todos, hermanitos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Dijo el santo cura de Ars: maldito respeto humano, cuántas almas arrastras al infierno. Vamos a reflexionar un poquito, hermanos, sobre el respeto humano. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura de esta falta, de este pecado que cometemos muchas veces a los ojos de Dios? Vamos a escuchar en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 42 al 45. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Aquí encontramos, hermanitos, algo de esto, del respeto humano. ¿Cuál es el respeto humano? Lo que dice aquí la palabra del Señor en el verso 43. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Y es que dice el Evangelio que muchos jefes judíos de la religión judía creyeron en Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el que estaban esperando. Pero ¿qué hicieron? Por miedo a que no los corrieran de las comunidades judías, de las sinagogas, por miedo se quedaron callados y no hablaron, no confesaron a Jesús como el Mesías. ¿Se fijaron? Este es el respeto humano. Preferir ser honrado por los hombres que ser honrado por Dios. ¿Se fijaron, hermanos? Ahora, sigamos viendo lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Verso del 27 al 29. ¿Qué pasa aquí? Dice: los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que la predicación de ustedes y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanitos? Aquí están otra vez las autoridades judías de la religión judía, los sumos sacerdotes, prohibiéndole a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles, que hablaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que les contestó Pedro y los apóstoles? Dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se fijaron? Esto, de hermanitos, debería quedarnos bien claro a nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Buscar siempre la gloria de Él y no la de nosotros, o no la gloria del hombre. No andar buscando las alabanzas de los hombres. ¿Cuántas veces podemos descubrir esto, hermanos, en la iglesia? En muchos cristianos, católicos, y que actuamos de esta manera. Eso también vale para cuando nosotros vemos en la iglesia muchas fallas en los miembros de la iglesia, vemos muchos pecados y nos quedamos callados por el qué dirán. Es que si yo denuncio este pecado, es que si yo saco a la luz este pecado que se está llevando a cabo aquí en este miembro de la iglesia, en este jerarca de la iglesia, pues, ¿qué van a decir? Que estoy en contra de la iglesia de Jesucristo, como que si la iglesia estuviera del lado del pecado. No, hermanos. Por eso el santo cura de Ars dijo esta frase: maldito respeto humano, cuántas almas arrastras al infierno, porque nos hacemos cómplices del pecado, por agradar a los hombres. Y fíjense, vamos a ver lo que sucedió con el apóstol San Pablo en Gálatas 1:6
al 10, ¿qué sucedió con San Pablo? Dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar la vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de reconciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Así que todo cristiano que trata de agradar a los hombres, pero no a Dios, ya no es siervo de Cristo. Así nos digamos católicos de hueso colorado. Pero si andamos buscando la alabanza de los hombres y no la alabanza de Dios, no la gloria de Dios, ahí estamos nosotros, hermanitos, cayendo en esta falla, en esta falta. San Pablo dice, aunque viniéramos nosotros mismos o un ángel del cielo anunciándoles el evangelio de otra forma como ustedes lo recibieron desde un principio, sea maldito. ¿Se fijan? Y aquí incluye a toda la jerarquía. Porque dice, aunque viniera uno de entre nosotros mismos. Y él no se queda callado. Porque él busca la gloria de Jesucristo. Él busca agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy, hermanitos, que andamos buscando quedar bien con la gente? Quedar bien con el párroco, quedar bien con el sacerdote, con el obispo. Aunque a veces tengamos que corregir, que tengamos que decir aquello que no está bien. Allí, hermanitos, estamos cometiendo un grave error. Estamos dejándonos llevar por respetos humanos. Y fíjense, vamos a ver lo que dice San Pablo también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 6. ¿Qué dice aquí San Pablo? Bien saben, hermanos, que esa visita nuestra no fue en vano. Acabamos de ser muy maltratados e insultados en Filipos, pero, confiados en nuestro Dios, nos atrevimos a anunciarles el mensaje de Dios, enfrentando nuevas luchas. Les dijimos verdades, no teníamos propósitos sucios y no hubo engaño, no. Dios mismo nos ha examinado y nos ha encargado su evangelio, y por tanto, nuestra predicación procura agradar no a los hombres, sino a Dios, que penetra los corazones. Nunca los halagamos con palabras bonitas, como ustedes saben, ni tampoco buscamos dinero, y esto lo sabe Dios. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, hermanitos? ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo aquí a esta comunidad de cristianos? Les dijimos verdades, dice, no teníamos propósitos sucios, ni hubo engaño en nosotros. Nunca buscamos engañarlos en nada. Le dijimos siempre la verdad de nuestro Señor Jesucristo, dice. Dice, Dios mismo nos ha examinado y nos ha encargado su evangelio. Y por tanto, nuestra predicación procura agradar no a los hombres, sino a Dios que penetra los corazones. Hermanitos, eso es lo mismo que procuro yo también, agradar a Dios y no a los hombres. Yo les transmito las palabras del Señor tal y como son, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Caiga quien caiga, ¿sí? Le quede el saco a quien le quede el saco. Yo lo que busco es la gloria del Señor, la gloria de Dios, transmitir sus palabras como Él nos las enseñó. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces escuchamos nosotros cuánto pecado no hay dentro de la jerarquía a causa de que muchos de los mismos jerarcas se ocultan unos a otros y no sacan a la luz los pecados que se dan ahí? Y por eso el demonio va engordando más y más y más ahí dentro. Pero para gloria de Dios, en estos tiempos se está descubriendo, está saliendo a la luz la cizaña, se están quitando las máscaras de muchos que están aparentando siervos de Cristo, pero que no son. Entonces, fíjense lo importante que es esto, hermanitos. Ahora quiero que vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica,
¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando nosotros callamos, cuando nos hacemos cómplices del pecado, cuando nos dejamos llevar por respetos humanos? En el numeral 1868, el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, participando directa y voluntariamente. Primer punto, participando directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos. Ahí ustedes saquen conclusión. No revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. ¿Se dan cuenta, hermanitos, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica? La doctrina de la Iglesia, que va de acuerdo con la Sagrada Escritura, con lo que les acabo de comunicar de la palabra del Señor. Si nosotros, hermanitos, participamos así del pecado, dice, nos hacemos cómplices. ¿Cuándo? Participando directa y voluntariamente en él, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos, aprobándolos, no revelándolos. ¿Se dan cuenta? Cuando no los revelamos, los quedamos calladitos. Calladito te ves más bonito. ¿Se dan cuenta? No revelándolos. Y también dice cuando se tiene la obligación de hacerlo. Cuando cooperamos también al pecado, protegiendo a los que hacen el mal. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuántos católicos nos hacemos cómplices de todos aquellos que viven haciendo el mal y no les decimos nada? No les denunciamos ese pecado para que se den cuenta y se vuelvan al Señor y salven sus almas. Como que a muchos de nosotros no nos importan las almas de los demás y preferimos callarnos, aunque veamos que esa persona va por un mal camino. No le hace que sea un consagrado, hermanos. Son humanos, son criaturas. Y Jesucristo mandó a predicar a toda criatura. Nomás que hoy muchos católicos pensamos que los consagrados no son criaturas y que por lo tanto no tenemos que predicarles la palabra de Dios. Hoy en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, en el cual se está apoyando a muchos que hacen el mal y que no se quieren convertir, que no quieren arrepentirse. Y esto es un escándalo para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanito, ojalá que tú y yo seamos unos de estos, que imitemos a San Pablo como él lo dijo. Imítenme a mí como yo imito a Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga y ánimo, no se desanimen.